Estoy bajando los móviles. Buenas tardes. Mi nombre es Adrián Ballester y soy codirector de este curso, de este seminario y diputado del área de buen gobierno de la Diputación de Alicante, y me acompañan en esta mesa a José Ferrandi, director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, organismo de la Diputación de Alicante, y también Marta Martín, directora de este cuarto seminario, de esta cuarta edición, y también diputada nacional del Grupo Ciudadanos. En primer lugar, yo les quiero dar unas palabras de bienvenida y agradecerles mucho la participación en esta ya cuarta edición. Me ha encargado un poco de las cuestiones de agenda técnicas. No tenemos wifi. En primer lugar, os pido disculpas porque hay un problema técnico, no hemos podido solucionar en esta edición la cuestión del wifi. Vamos a intentar mantener la puntualidad del seminario, ¿no?, que siempre es importante en estas cosas. Vamos a intentar mantener la puntualidad, que ahora a continuación, después de esta inauguración, va a intervenir Julio César Herrero con la conferencia de la comunicación de la no política en campaña permanente hasta las 5:30. Habrán 10 minutos para que podáis intervenir, porque siempre en este seminario es un foro que siempre la opinión de todos es importante y donde vais a poder coparticipar y comentar cualquier tema que queráis decir. Por supuesto, hay otra línea abierta de comentarios, que es Twitter, como siempre, con el hashtag #ComPolALC de Alicante. También ahí podéis estar comentando, y además está muy bien porque hay unas referencias de todos los años bastante interesantes en Twitter bajo ese hashtag. A las 5:30 tendremos una pausa. Aquí el auditorio tiene una cafetería en la esquina, saliendo a la izquierda, que pueden tomar un café, y a las 6 continuaremos con la mesa redonda hasta las 7:30, comunicar la información, que modera la profesora de la UMH, Irene Belmonte, donde va a participar Julio Somoano, de Radio Televisión Española, Héctor Fernández, del periódico El Mundo, Pedro García, del periódico La Verdad, José Luis Pérez, director de informativos de COPE, y también en esta mesa se incorporará Javier Izquierdo, subdirector del diario Información. A continuación, a las 7:30 hasta las 8:30, coordina esta siguiente mesa José Miguel Payá, que es subdirector de Seminarios y Congresos del Instituto Alicantino Juan Gil Albert. Interviene el periodista Palomo Graciano, Mercedes Yoyoba, de Radio Televisión Española, y Carlos Arcaya, de Cadena SER Alicante. Hay un pequeño cambio. El consejero del diario Información, Juan Ramón Gil, no interviene por una cuestión de última hora de agenda, y interviene en la mesa anterior Javier Izquierdo, subdirector del diario. Al día siguiente, mañana, viernes, a las 10 de la mañana, continuaremos con la mesa de comunicación política y ficción, que ha coordinado la amiga y socia de ACOP, Inma Aguilar. Interviene Begoña González, Ignacio Martín y Julio Otero. A las 11:30 tendremos un descanso, y a las 12 va a venir una empresa que nos había parecido oportuno por las cuestiones que están realizando en esa compañía, Juan Manuel Dapfich, de Audinmedia, que va cuestiones que están trabajando y que son bastante interesantes. A continuación realizaremos las conclusiones de este seminario, que siempre ponemos a disposición de todos, por parte de Marta y yo, que estaremos tomando notas de todas las cuestiones importantes de este seminario, y clausurará esta
este seminario breve pero intenso nuestro compañero de la Asociación de Comunicación Política y expresidente hasta hace muy poquito, hasta el mes de julio, David Redolí, sobre el papel que está realizando ACOP no solo en la comunicación política en España, sino en gran parte del mundo, porque es una asociación que ya está bastante extensa. Comentar también que hay una cena al finalizar bajo la prescripción por parte de la Asociación de Comunicación Política, como anualmente venimos realizando. Quizás se puede escribir a alguien, todavía se lo hice rápidamente a la organización y espero pues que este foro pues sea de agrado de todos ustedes y que les sirva para sus tareas profesionales. A continuación tiene la palabra Marta Martín, codirectora de este seminario. Muchas gracias, Adrián. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, también a la Diputación por el apoyo que nos ha prestado, nos lleva prestando ya durante 4 ediciones, y también a COP, que es la Asociación de Comunicación Política, de la que tengo este año también el honor de estar en la Junta Directiva, junto con alguna otra compañera que va a intervenir. Yo voy a ser breve, pero me gustaría transmitir lo contentos que estamos, tanto Adrián como yo, de que hayamos conseguido llegar a esta 4ª edición con algo que empezó casi pues de una manera muy casual. Nos planteamos que Alicante necesitaba un espacio para el debate, para la reflexión, para el aprendizaje de un ámbito muy específico, que era el de la comunicación política, que además nos afecta a todos. Hace ya 4 años empezamos hablando de la desafección en ese momento, y bueno, ha ido pasando el tiempo y cada año pues lo hacemos sinceramente con muchísimo cariño el preparar este seminario. Este año hemos tenido muchísimas vicisitudes, hasta hoy mismo que Juan Ramón nos ha dicho que cambiaba, no podía venir por la agenda. No es fácil a veces pues traer a gente de primer nivel un jueves y un viernes con las agendas que tienen, pero me parece que es una oportunidad muy grande, sobre todo para los profesionales de la comunicación, los DIRCOM, de ayuntamientos, de instituciones, pero también para los alumnos de la universidad y los compañeros de la universidad que cada año estáis aquí presentes y repetís, con lo cual eso quiere decir que el seminario pues es fructífero, funciona, y es verdad que depende mucho de los ponentes que traigamos, del trabajo de organización que hacemos Adrián y yo, pero especialmente depende de las intervenciones y de la participación de la gente. Así que este es un seminario abierto, que se cocrea con las aportaciones, las ideas que podamos todos dar sobre el tema de esta edición en concreto, que tiene mucho que ver con lo que llevamos viviendo ya casi un año, que es la campaña permanente, pero no en el sentido que hablan los americanos de la campaña permanente, sino la campaña permanente porque como no tenemos gobierno, pues estamos en campaña permanente y somos algo excepcional en el mundo. Esperemos que no seamos más excepcionales y que no tengamos que hacer otro seminario hablando de esto porque haya gobierno. Pero y sobre todo cómo se ha tenido que manejar esta situación tan especial a través de las personas que trabajan en los medios de comunicación y que son también portavoces de partidos políticos, de grupos institucionales, del propio Congreso de los Diputados, porque desde la experiencia de haber estado allí es realmente difícil intentar mantener la atención de la opinión pública cuando no pasa nada. Esta es la verdad, es que no hay actividad parlamentaria, no hay actividad gubernamental y es una sensación de estar dándole vueltas al chicle, que me imagino que Julio César pues hoy contará y que va a ser un poco el tema. Pero queríamos saber cómo esas vicisitudes que han tenido los propios periodistas para seguir captando la atención de la opinión pública, porque hay que recordar que en este país las tertulias de información política han estado en un auge cada vez mayor. Los consumidores de información política todavía, y digo todavía porque mi percepción es que caerán, no han caído y estamos
en situación también de que se genere pues la famosa disfunción narcotizante, de que ese volumen de información política por la mañana, por la tarde, a mediodía en el Twitter, pues haga que volvamos a la primera edición del seminario, que era la de la desafección. Esperemos que no. Pero bueno, este es una jornada de todos, esta es una jornada de todos, así que os invito a que la aprovechemos, a que nos divirtamos, a que hagamos también mucho networking, que nos conozcamos, muchos nos conocemos ya de otras ediciones, pero que intercambiemos impresiones y espero que la disfrutemos. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra José Fernández, director del Instituto Alicantino Juan Gil Albert. Muchas gracias, Adrián, Marta, y bienvenidos todos. Muy buenas tardes. El hecho de que un seminario se titule La comunicación política ante la campaña permanente nos hace pensar, efectivamente, como se acaba de decir, en los tiempos actuales y muy especialmente en este periodo transitorio que estamos viviendo en España entre una legislatura que finalizó en 2015 y otra que no acabamos de saber cuándo va a comenzar. Eso es lo que nos lleva a sostener o a percibir que vivimos en una campaña electoral permanente ante la expectativa de que puedan haber nuevas elecciones o no. Sin embargo, hay que decir que esto, que a lo mejor nos parece ahora coyuntural, no cambia mucho las cosas. En las sociedades modernas la comunicación política es permanente, siempre. En la vida cotidiana y social, cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada o escrita, cada prenda que elegimos para vestir, cada postura, cada imagen o foto nuestra que circula es un acto de comunicación. Y cuando todo eso lo trasladamos al escenario político, simplemente lo convertimos en un acto de comunicación política. Una comunicación que es diaria. Quien gobierna explica sus actos en clave de éxito y necesidad de sus decisiones. Quien se opone descalifica sistemáticamente a quien gobierna y se postula para ocupar el poder. Por ello, realmente tenemos la sensación de que vivimos en medio de un fuego dialéctico cruzado. Ahora bien, quiero decir que nada de esto es nuevo. Ni el ejercicio de la comunicación política, ni sus tácticas básicas. Solo los medios y los contextos cambian. La comunicación política es algo así como uno de los temas eternos de la especie humana. Igual que en la literatura son temas eternos el amor, la muerte, la ambición o el poder. La comunicación política nació seguramente al mismo tiempo que la política y no nos sorprenden ya los hallazgos posibles cuando practicamos un poco de arqueología textual. Nos ha llegado, por ejemplo, la larga epístola de Quinto Tulio Cicerón a su hermano Marco Tulio Cicerón, cuando éste vestía en el año 64 a.C. la toga blanca, es decir, la que se conocía como toga cándida, de donde procede la palabra candidato, que utilizaban precisamente para distinguirse aquellos que se presentaban a las elecciones. En este caso, se trataba de elecciones a cónsul. Como si se tratara de un moderno asesor o consultor político, Quinto Tulio, el hermano pequeño del Cicerón más conocido, le proporcionaba consejos, convirtiendo su carta en una especie de manual. Fueron unas elecciones muy reñidas donde Cicerón obtuvo una de las dos magistraturas en juego. Pero lo que nos llama la atención hoy es que al principio de esta carta ya le apuntaba una clave que sigue vigente en el mundo de la comunicación política. Le hablaba de la importancia de las cualidades del candidato, pero a renglón seguido
le avisaba claramente de que, y así lo decía, las apariencias pueden superar incluso esas cualidades. No entramos a valorar si está bien que sea así o no, pero sí afirmamos que esta es la realidad, nos guste más o nos guste menos. Ante los demás somos lo que aparentamos, es decir, lo que los otros creen que somos. De ahí la trascendencia de la comunicación política que, como el dios Jano, tiene también sus dos caras, la ética e ideal, por un lado, y la que disimula u oculta intenciones inconfesables. Tan antiguo es esto que lo encontramos en muchos puntos de la historia. Maquiavelo ya se lo advertía a Lorenzo de Médicis al redactar El Príncipe en 1513. Le decía, todos pueden ver lo que pareces, pero pocos saben lo que eres. Y al cardenal Mazarino se le atribuyó un breviario para políticos de 1684, seguramente apócrifo, donde se aconsejaba la fórmula del simula y disimula, e incluso finalizaba el texto con una advertencia que bien puede ser la constatación de que el político comunica hasta cuando cree que no. Cuidado, decía el supuesto Mazarino, tal vez en este mismo momento alguien a quien no ves te está observando o escuchando. Se les puede preguntar a todos aquellos a quienes se les ha quedado un micrófono abierto. Recordemos el mandahuevos que pronunció Federico Trillo como presidente del Congreso de los Diputados al leer un enunciado larguísimo de un punto del orden del día, o a aquella señoría a quien en la misma Cámara se le pilló en el escaño, hubo foto distribuida en prensa, resolviendo un sudoku del periódico. El grado de desliz puede ser anecdótico, como en estos casos, y por tanto irrelevante. Y puede ser de mayor calado y echar carreras políticas por tierra. Y ya si queremos utilizar un consejo más ligado con alguien de nuestra tierra, pues echemos mano de Azorín, que al escribir El Político en 1908 recomendaba practicar la virtud de la eubolia, una palabra que casi nadie utiliza, pero que consiste, según decía, en ser discreto de lengua, en ser cauto, en ser reservado y en no decir sino lo que conviene decir. Así que decir y no decir, ese es el juego. El control de la agenda política como clave, siempre respondiendo a intereses en litigio. De ahí que el resultado de la comunicación política sea múltiple y que sus contenidos escenifiquen persuasiones, confrontaciones e interpretaciones distintas de un mismo hecho y, por supuesto, de una misma estadística. No olvidemos que la política es la respuesta al conflicto. Así lo entendemos desde la ciencia política. La política trata del estar juntos, como sintetizó una de las teóricas más recomendables del siglo XX, Hannah Arendt. Desde hace 4 años, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, organismo de la Diputación de Alicante, organiza estos seminarios anuales con la Asociación de Comunicación Política como cita para tomarle el pulso a este campo, para conocer su actualidad, lo que ha motivado que en esta edición, que como en ediciones anteriores está dirigida por Adrián Ballester, vicepresidente quinto de la Diputación y diputado del área de Buen Gobierno, y por la doctora Marta Martín Llaguno, catedrática de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Alicante y diputado del Congreso, tome protagonismo ese concepto de campaña permanente. Basta ver la estructura del programa y la relación de ponentes, así como la buena acogida de inscripciones, como se aprecia en esta sala, para augurar
que van a ser 2 jornadas muy provechosas. Con este deseo declaramos inaugurado el 4º Seminario de Comunicación Política e Institucional de Alicante. Gracias. Muchísimas gracias, José. Y vamos a pasar ya con la ponencia inaugural de Julio César Herrero con el título La comunicación de la no política en campaña permanente. Únicamente indicar que me dicen mis compañeros que sí que ya está el wifi abierto. El wifi es wifi ADA y el usuario y la contraseña es el mismo y es Diputación, todo en minúscula, 2016. Diputación 2016. Está ya abierto el wifi, tanto usuario como la contraseña, y la red se llama Wi-Fi ADA. Y también decir que está emitiéndose en directo el seminario. Sabemos que nos está siguiendo mucha gente desde Sudamérica. También les damos la bienvenida a las personas que lo están viendo por streaming. Continuamos. Muchas gracias. Bien, pues a mí me ha tocado presentar al ponente inaugural de las jornadas, Julio César Herrero. Yo creo que no requiere de mucha presentación porque, como casi todos los que estamos aquí, somos un poco frikis de la comunicación política, pues muchos de nosotros somos seguidores de La Noche en 24 y La Noche en 24 de los viernes es La Noche en 24 de los viernes. Así que, bueno, además de eso, no solamente es tertuliano de La Noche en 24. Julio César es profesor universitario, él es doctor en comunicación, además está acreditado, que ahora es muy importante los que trabajamos en la universidad, por la ANECA, por las 4 figuras, es decir, es universitario, tiene una dimensión de profesor y tiene también una dimensión profesional en el periodismo, en la comunicación política, en la opinión política, porque ha sido tertuliano, como ya he dicho, es de hecho tertuliano en La Noche en 24, pero también está como tertuliano en otros medios de comunicación, ahora mismo en la COPE, con Ángel Expósito. Y además de eso, lo que no mucha gente sabe es que es el director de un centro de estudios superiores en la Universidad de Alcalá, que constituye un verdadero think tank de la comunicación política, donde se ofrecen, además de másters en comunicación política, pues distintos cursos de experto y consultoría, asesoría por Latinoamérica y por también distintas comunidades autónomas y distintas instituciones en nuestro país. Él también es director de tesis y su línea es la opinión pública, la comunicación política, y además, bueno, es una persona que llevábamos, yo creo que las 4 ediciones tratando de que viniera al seminario, y siempre por problemas de agenda, porque la verdad es que cuando le invitábamos él estaba fuera y cuando él podía no era el seminario. Pues este año estamos muy contentos de poderle tener aquí. Yo no voy a consumir ya más tiempo, simplemente darle la palabra, darle las gracias, porque soy consciente del esfuerzo que ha hecho para poder venir, y a ustedes pues animarles a que disfruten de esta conferencia que nos va a impartir Julio César. Muchas gracias. Buenas tardes. A veces hay presentaciones que son una faena, esta es una de ellas. Miren, en realidad el tema que ha propuesto la organización para mi intervención tiene una trampa. Divertida, en cualquier caso, pero trampa al fin y al cabo. No hay duda de lo que, y seguramente para ustedes tampoco, sobre todo si ya vienen paseándose por aquí las 3 ediciones anteriores, decía que no hay duda de lo que significa comunicación, tema en el que no voy a entrar. Parece claro lo que entendemos por campaña permanente o permanentemente en campaña. Pero, ¿qué es la no política? La definición de esta expresión enmarca necesariamente toda la intervención. Si ustedes asumen el marco, simplemente disfruten de la charla. Si asumen el marco que yo voy a establecer. Y si no lo asumen,
pues admitan la intervención como un ejercicio de provocación y como una propuesta para la discusión. O sea, en cualquiera de los dos casos lo van a asumir. Vamos a ponerle marco. Por no política podemos entender o bien la ausencia de política o de políticas, o bien la presencia de algo que se hace pasar por política pero que no es tal. Quizá alguien pueda pensar que si se hace pasar por política pero no lo es, estaríamos hablando de ausencia de política. En cualquier caso, bueno, pues no, va a ser que no. La no política como ausencia es la negación de la política. Insisto, estoy estableciendo premisas. Mi pretensión no es reflexionar sobre la comunicación de la negación de la política, sino sobre la comunicación de lo que se hace pasar por política y no lo es. Es decir, habla de política y sobre política, pero falla al conseguir los objetivos que yo considero que debe alcanzar y que son la participación de la sociedad en asuntos políticos, en asuntos públicos, y el ofrecimiento, y esto es muy importante, el ofrecimiento de argumentos para la toma de decisiones y para la configuración de voto. Dicho de otro modo, parece que es comunicación de la política, pero en realidad es comunicación de la no política. Esa es la primera consideración. Espero que no se me hayan perdido justo aquí, porque es fundamental que no la hayan hecho. La segunda, la comunicación que se realiza ¿dónde? Estoy ajustando el tema de la intervención. Pues desde los medios audiovisuales, radio y televisión fundamentalmente, y concretamente desde los espacios sobre contenido político, ya sean supuestos análisis, tertulias o debates, aunque a veces resulta muy confuso determinar con claridad ante qué formato estamos. Por tanto, y para que quede claro el marco de la intervención, asumo que la comunicación de la política desde los espacios audiovisuales más genuinos para esa comunicación y aquellos que se presume por la opinión pública que tienen esa finalidad, o sea, las tertulias, los espacios de análisis o de debate, contribuyen más a la comunicación de la no política. Ni favorecen la entrega de argumentos para la toma de decisiones y hacen pasar por participación lo que no son más que juegos para entretener a la audiencia que generan ruido y un contexto falseado y poco representativo. Esa es la tesis. Analicemos las dos hipótesis que me permiten mantener esta tesis. En primer lugar, y desde la perspectiva del receptor, lo que parece una participación en cuestiones políticas a través de los medios es, en primer lugar, limitada. Y, en segundo, es más una sensación poco relevante a efectos prácticos y que persigue, sobre todo, fidelizar a una audiencia. Y, en segundo lugar, y desde la perspectiva del emisor, los programas que hoy tratan contenidos políticos no favorecen la entrega de argumentos por las razones que voy a exponer más adelante. Así que vamos con la primera, sobre el fomento de la participación en asuntos políticos a través de los programas que hablan de política. Miren, esta primera perspectiva sobre la que abordar la intervención admite a su vez otras que en sí mismas podrían ser objeto de otra conferencia. Solamente las esbozo, no las voy a desarrollar, es una cuestión de tiempo y para no ser demasiado coñazo. ¿En qué medida ha modificado las redes, concretamente Twitter, las rutinas periodísticas? ¿Qué lugar ocupan las redes en los medios? ¿Condicionan las redes el ejercicio de la profesión? ¿Condicionan las redes la función de los medios? ¿Es posible un periodismo de redes que no un periodismo en la red? ¿Usos y abusos de los periodistas en las redes? En fin, tienen ahí temas para aburrir. Y sin pretensión de exhaustividad, imposible, decía, por el tiempo, permítame que esboce algunas ideas o al menos planteamientos sobre estas cuestiones. Una de las principales y seguramente incomprensibles obsesiones de los medios de comunicación es la rapidez. Ser el primero en contar las cosas, un paso por delante, por ejemplo. Parece que era una de las medallas que el medio de comunicación podía y puede exhibir ante la audiencia. Y ahora, con el ritmo frenético que imponen las redes, parece haberse convertido no ya en un mérito, sino en algo que se da por sentado. Resulta llamativa esa obsesión de la que los medios de comunicación intentan o intentamos sacar partido como si se tratara de la más excelsa muestra de profesionalidad y de compromiso responsable con la audiencia.
Hemos sido los primeros en contar algo, es una muestra de profesionalidad, de compromiso informativo, pero en realidad, ¿a quién le importa? Probablemente a nadie, más que a los propios profesionales. No conozco a ningún cirujano que sustente su prestigio sobre el número de intervenciones realizadas. En este caso, la rapidez sería una temeridad. ¿Qué porcentaje de la audiencia o de los lectores comprueban qué medio cuenta antes una noticia? ¿A quién le cambia la vida por conocer algo con un día de diferencia o unas horas? Solo o a un obseso de la información, a un friki o a un periodista. Pero los medios han sido capaces de trasladar sus propias preocupaciones y sus propios tantos frente a la competencia a la audiencia. La audiencia valora probablemente ser consumidora del medio que cuenta antes las cosas, que va un paso por delante. En realidad, quizá a nadie le importa. Ni nadie se siente más brillante por consumir el medio que le informa de algo horas antes que el resto. Piénsenlo. Por otra parte, como decía anteriormente, la mayoría de la audiencia no tiene más remedio que conformarse con lo que dice su medio cuando afirma haber sido el primero en contar algo. Porque ni le importa ni está dispuesta a perder el tiempo en comprobar que es así. Pero el hecho cierto es que los medios trasladan a la audiencia la importancia del tiempo, de la rapidez en contar las cosas y de ser los primeros, a veces incluso sin serlo. Hay expresiones, miren, en los medios de comunicación, en quienes estamos en medios de comunicación o quienes hayan ustedes trabajado o lo sigan haciendo, hay expresiones muy frecuentes en los medios audiovisuales que pretenden trasladar a la audiencia la idea de anticipación al resto, de ser los primeros, sin necesidad de serlo. Por ejemplo, según hemos podido saber. Esta expresión da la sensación de que quien te lo está contando es algo que acaba de conseguir él y solo él. Según ha podido saber los servicios informativos de esta casa, dice, Dios, seguramente el resto no. Cabe la posibilidad de que se ponga otra emisora o otra cadena de televisión estén diciendo exactamente lo mismo. ¿No tienen la sensación de que por exclusión, si lo han podido saber ellos, da la sensación de que los otros no? Simplemente un juego de lenguaje. En realidad no están diciendo nada que sea falso. Están diciendo según hemos podido saber. Da la sensación de primicia, de enterarse antes que nadie. Bueno, pues las redes sociales han incrementado aún más, si cabe, esa obsesión temporal. Esa enfermiza idea de que es mejor quien lo cuenta primero, aunque lo cuenten mal y falten datos. Que esto es muy habitual. Luego hablaré de esto en primera persona. En este sentido, las redes, más que modificar, han vuelto más perentoria la necesidad de contarlo cuanto antes. El tiempo que ahora modifica Twitter ha sido una constante en la redefinición de las funciones de los medios en el transcurso de la historia. No es una cosa nueva. Saben ustedes, con el surgimiento de la radio, la necesidad de replantearse las funciones por parte de la prensa escrita. Lo mismo pasa cuando llega la televisión. ¿Y la radio qué vamos a hacer con la radio? Bueno, la radio tendrá que hacer otra cosa. Con Twitter, los tres vuelven a tener la presión del tiempo. La prensa, la radio y la televisión. Y eso está ocurriendo porque Twitter no nació con la idea de ser un medio de comunicación, sino un soporte que era utilizado como red social. Y al entrar los medios de comunicación en Twitter, teniendo su propia división en la red, su actividad cuenta, igual que contaba hacía pocos años con su desembarco en Internet y la versión digital de esos medios de comunicación. Ahora bien, ¿qué papel desempeñan las redes en los medios que hablan de política? Vamos aproximándonos al tema, todo esto tiene una relación. Más allá de lo que acabo de exponer, referido a una nueva área de presencia, que no de negocio seguramente, directo de los propios medios, las propias redes han entrado en los medios de comunicación en dos sentidos. Por una parte, la creación de secciones específicas de mensajes sobre temas propuestos, en el caso de la prensa escrita, y secciones específicas en radio o incluso en programas de televisión a partir de los tweets. Y empezamos a aproximarnos a la cuestión de las tertulias. Por otra, quizá más interesante, han permitido aumentar la interacción con los medios y el diálogo con los programas o con los periodistas. Pero la posibilidad de participación en los medios es muy reducida. Las cartas al director ocupan un espacio que lógicamente es limitado, las llamadas de los oyentes igual, y es cierto que la posibilidad de interacción y de respuesta, para que los medios efectivamente sean medios de comunicación, si no solamente serán de información, estaba extraordinariamente limitada y condicionada por impedimentos técnicos que Twitter ha permitido superar.
Y también es cierto que la red ha facilitado una mayor implicación de la audiencia en determinados espacios, sobre todo en las tertulias y en los debates políticos. La posibilidad de dialogar con los periodistas, con tertulios, analistas, si uno es demasiado pretencioso, llámenlo como quieran, de incorporar las observaciones de los televidentes al programa enriquece extraordinariamente las posibilidades del formato, y esto es cierto. Pero sobre todo permite a la audiencia ser más activa, ser escuchada o creer que está siendo escuchada, venciendo en cierto modo las dificultades técnicas que antes de Twitter planteaba el propio medio, concretamente la televisión. Ojo, he dicho que permite la participación en los medios que tratan cuestiones políticas. No he dicho la participación en las cuestiones políticas que tratan los medios. Que quede claro, y que no es lo mismo. Ahora bien, ¿cuáles son los dos impedimentos que entorpecen esa participación en los asuntos políticos, aunque puedan servir como forma de fidelización a la audiencia? Miren, los hashtags han socializado el debate de plató y lo han llevado a la calle, no solo para discutir y opinar sobre lo que se cuenta en plató, sino también para que los propios televidentes discutan entre sí. Como consecuencia de esta circunstancia, la red ha permitido aumentar lo que yo he denominado, y falta todavía mucho por trabajar esto, la audiencia ausente del programa. El concepto de audiencia ausente no está tratado en la literatura científica ni desde el punto de vista del marketing ni desde la teoría de la comunicación. La audiencia ausente. ¿Qué es la audiencia ausente? Es aquella que, sin estar viendo el programa, entra en el debate con los intervinientes en el programa o con la audiencia al participar de la discusión que se genera en el hashtag y a la que acceden por seguir a alguien que sí lo está viendo o por medio de un retweet. No sé si me están entendiendo, pero sería bueno que pusieran de su parte. Porque me parece entretenido por lo menos saber si merece la pena seguir por aquí o no. Simplemente piensen. Esto luego genera unos contradíos que pa' qué las prisas. Esto, claro, distorsiona el discurso. Porque permite participar de un debate, o se permite participar de un debate a alguien que no conoce el debate, que no conoce el contexto. Simplemente por aprovechar un hashtag y el retweet de alguien a quien sigue, que sí está viendo el tema, sí está viendo el debate. Entonces, al final, te pones a discutir con alguien que ni siquiera sabe de qué estás discutiendo, pero que participa. El programa de televisión es incapaz de saber si quien escribe alguna cosa lo está viendo o accede al contenido que se está discutiendo por medio de un colega, de alguien que hizo un retweet o simplemente de un hashtag. Y la distorsión del discurso sobre el tema político es extraordinaria. Es decir, se crean debates perversos con la excusa de los temas abordados. Perversos además porque es que no es posible determinar si esa participación, como decía, se produce por parte de una audiencia que está siguiendo la discusión o que entra desde fuera ajena por completo al contexto. Se genera un ruido extraordinario, que además no es posible reducir porque es imposible determinar de dónde procede. El foro se convierte en una corrala, o si quieren, como diría Sabina, hubo mucho ruido, tanto ruido, todo el tiempo del programa. Es decir, no es una participación consciente, son simplemente voces que se cruzan, que después o los analistas o los contertulios las pueden retomar o el propio presentador del programa sin saber si efectivamente esa aportación guarda relación con el asunto porque está dentro del contexto o llega desde fuera. Es como si se están tomando una caña en un bar y alguien pasa corriendo y opina y sigue. Dice lo que quiera y sigue. Y ustedes recogen el comentario y lo incorporan como si quien acaba de pasar y decir la mayor estupidez supiera de qué se está hablando. Antes de pasar a la segunda hipótesis, son simplemente, decía, permítame que me centre
un momento en el uso que los ciudadanos hacen de las redes desde una perspectiva política. Hay, por una parte, una dimensión personal. Las redes permiten hacerse oír, esto es cierto, bien por un deseo consciente de querer pronunciarse, sin más pretensión que dejar constancia de tu punto de vista sobre las cosas, o bien por una necesidad de sentirse oír. Twitter es también el foro en el que conseguir la notoriedad que no te dan los medios tradicionales, porque no seas, o porque los medios de comunicación no consideren que seas una voz autorizada. Sobre esto también se podría hablar, pero no va a ser el caso, salvo que pregunten luego. Y, aparte de la dimensión personal, hay una dimensión social. Las redes permiten participar en la cosa pública, entrar en el debate, compartir. Es el bar o el café virtual, pero también facilitan el cuestionamiento directo a los políticos. Posibilitan preguntar directamente al político cuando éste utiliza la red para algo más que para hacer propaganda. Abren la relación con los políticos, hasta ahora muy limitada. Uno de los aspectos interesantes en la relación entre redes y participación política es que el carácter precisamente amplificador de la propia red permite compartir las inquietudes y, llegado el caso, permite movilizar. Es lo que ha ocurrido recientemente en procesos electorales que bien conocen o anteriormente en las primaveras. Primaveras en todos los sitios. Solo eran primaveras. Luego dejamos de informar de aquellas que en realidad se habían convertido en inviernos, terribles inviernos, pero da igual. Existe, decía, otra razón, y es la propia configuración de la red facilita el intercambio de mensajes, pero dificulta la discusión y el análisis. Y una y otra cosa no son lo mismo. Y aquí entro en la segunda parte de la intervención. Twitter ha creado el fast thinking. Sí, queda muy snob, pero me gusta. O el pensamiento Twitter. Algo rápido que resuelve el momento, que da una falsa sensación de satisfacción, rápidamente perecedera, pero que no llena intelectualmente. Las cosas rápidas no llenan intelectualmente. La imposibilidad de expresar un razonamiento solvente en 140 caracteres fuerza al eslogan, a la frase feliz, fuerza también al insulto. Para eso Twitter es la mejor herramienta, es la más barata y la de más amplia difusión. Resumiendo, por lo tanto, los dos puntos fundamentales, referida a la primera hipótesis. Uno, es imposible determinar si la participación es consciente o solo aporta ruido, porque es imposible determinar la situación de quien participa. Y dos, resulta muy complejo elaborar argumentos solventes con la limitación de espacio. Vale para votar, vale para pronunciarse sobre una pregunta cerrada, pero no para participar en igualdad de condiciones con la otra parte, ni para esgrimir argumentos sólidos. Voy con la segunda premisa. Como se les habrá olvidado, se la recuerdo. He hablado de la perspectiva del receptor y ahora me toca la perspectiva del emisor, tanto el individual como el empresarial. Miren, les había dicho que los programas que hoy tratan contenidos políticos no favorecen la entrega de argumentos por estas razones. Las parrillas de radio y televisión, ustedes lo saben seguramente si son aficionados a lo de la comunicación política, el marketing político o lo que quieran político, decía, están repletas de tertulias políticas. El formato es muy sencillo, es muy rentable para las cadenas, satisface en cierta medida la necesidad de la audiencia de estar informada y se trata de programas que duran entre 2 y 5 horas. 5 horas. ¿Es posible suponer que un televidente medio no acabaría exhausto tras una exposición a tantos minutos de argumentación solvente en caso de que se produjera? 5 horas. ¿Hay alguien que sea capaz de resistir tanto rato de argumentación? Ni 20 minutos. Se podrá pensar que un programa de televisión no es el mejor medio para la exposición de razonamientos sólidos. Falso. Es posible. Y en programas con esa duración, con mayor motivo. Pero no ocurre. Al menos no es lo habitual. A pesar de que los temas planteados suelen ser en su mayoría serios, o lo que llamamos en la profesión duros, el ritmo de los programas se adapta mejor a la frase afortunada,
con apariencia solvente e incisiva que al argumento sólido y debidamente razonado. Los medios audiovisuales, ojo, hablo de radio y televisión, imponen un ritmo informativo a menudo incompatible con la solvencia argumental. La actualidad debe ser analizada en caliente, sobre la marcha, según se produce. No puedo ponerles demasiados ejemplos en los que yo era protagonista, para criticarme a mí, no vayan a pensar, es que no. Pero vamos, luego lo puedo hacer si quieren. Temas que se producen en el momento, que te convocan a los 2 minutos, y donde hay que contar, y opinar, y analizar. Abordar los temas desde el pensamiento crítico, que es la única manera de entregar argumentos, no pseudoargumentos, exige tiempo, exactamente aquello de lo que carecen los medios. Por esa razón, los temas se solventan con opiniones rápidas, gratuitas y no todas respetables. No todas las opiniones son respetables, no lo son. Se resuelven con conclusiones, y aquí está la clave. Pero a menudo faltan pruebas, razones, evidencias, premisas. La suma de esas dos cosas, pruebas, evidencias, razones, premisas, más la conclusión, eso es el argumento. La conclusión solo no es un argumento. Escuchen con atención, verán como la mayor parte de las intervenciones son conclusiones. Verán por qué hay algunos que tienen extraordinario éxito en medios de televisión. Hablo de analistas o de contertulios o de colaboradores o de tertulianos o de políticos. También hablo de políticos. Conviene recordar, por lo tanto, que el argumento solamente es tal si tiene esas dos partes. El pensamiento crítico consiste en esencia en pensar sobre cómo pensamos y sobre cómo piensan otros. El pensamiento crítico aplicado a la comunicación política tampoco ha sido suficientemente trabajado, por no decir casi no trabajado. El pensamiento crítico busca ofrecer u obtener evidencias razonables, suficientes y aceptables para creer o para hacer algo. Y eso implica un razonamiento sobre cuáles son los hechos, sobre todo cuando tomamos decisiones sobre en qué hay que creer. La principal característica del pensamiento crítico es que es un pensamiento razonable y es un pensamiento reflexivo. Es decir, conforme a la razón. Exige que demos razones para justificar lo que pensemos, lo que creamos o lo que hagamos. Decía que no todas las opiniones valen lo mismo. A menudo se cree, quizá por desconocimiento, que es lo mismo una opinión basada en hechos que una fundamentada en pareceres. La opinión basada en hechos está justificada, se sostiene y aporta pruebas. La segunda es, digámoslo así, un hablar por no callar o si antes dije un paso por delante, pues un hablar por hablar. Existe una notable diferencia entre afirmar que una película o un político, mejor una película, es buena porque tiene una producción cuidada, una acertada selección de actores, una dirección de fotografía impecable, una buena banda sonora, lo que quieran, y afirmar que es buena porque me gusta. No es lo mismo, no vale igual. La validez en los argumentos guarda relación con las pruebas que se aporten en la discusión. Porque solamente las pruebas son las que pueden respaldar la conclusión. Espero que en este punto empiecen a repasar toda la suerte de analistas, contertulios o tertulianos que estamos en los medios. Empiecen a pensar en todos. Y al final de la intervención, díganme quién se salva. Hay uno que se lleva la palma, pero hay muchos. Decía, existe una diferencia a menudo no advertida entre argumentación y seducción. La argumentación apela a la lógica, a la solvencia argumental. Sin embargo, la seducción está más vinculada a la elocuencia. ¿Cuántos de los analistas sobre cuestiones políticas son elocuentes y cuántos son capaces de argumentar? ¿Cuántos tienen don de palabra y cuántos lo combinan con un don de pensamiento? La seducción está más vinculada a la elocuencia. Qué bien habla. Y está guay hablar bien, pero no es suficiente.
Una opinión o un punto de vista no se convierten en argumentos simplemente por el hecho de que sea presentado de forma atractiva. La argumentación repara en otros factores que trascienden la apariencia, la forma externa de presentación de las ideas. La argumentación va al fondo de las cuestiones. El pensador crítico no se deja impresionar por efectismos porque es capaz de dilucidar si se sostienen o no los puntos de vista, si están bien razonados, si están exentos de falacias, si las evidencias son suficientes, si son representativas. O si, por el contrario, todo lo que escuchan no es más que palabrería expuesta de forma aparentemente convincente y presentada de una forma ágil para trasladar la sensación de que se tiene claro lo que se quiere sostener. Por ejemplo, cuando se afirma que el pueblo está... Perdón, se me había olvidado poner las comillas, antes de pueblo. Cuando se afirma que el pueblo está cansado... Pueden poner la gente, también se lleva mucho. Está cansado de la corrupción y las instituciones cada vez más desprestigiadas, por tanto es necesario recuperar la democracia. La sola exposición del punto de vista puede sonar redonda, sin fisuras. Sin embargo, esa sola sentencia incluye una mentira en toda regla, que la hacen perfectamente inválida. Mantener que es necesario recuperar la democracia implica asumir que se ha perdido, toda vez que no es posible recuperar algo que se tiene. Si el ejemplo está referido a un país como España, donde no parece haber ninguna duda de que el sistema por el que se rige es el democrático, no solo por la solvente literatura política, sino por la constatación de entidades no gubernamentales que estudian los fenómenos de la corrupción y la calidad democrática, entonces estamos ante una mentira que dibuja una situación que no es real. Por tanto, se están proponiendo soluciones para problemas que no existen, al menos así planteados. Miren, se podría decir que no es una democracia perfecta, que tiene fallas, que es débil, que está condicionada, que está en peligro, si quieren. Y es cierto. Y quizás sea eso a lo que se refiere a quien pronuncie la frase anterior. Pero, si es así, implicaría dar por sentado que la democracia existe y que, por tanto, no es necesario recuperarla. Habrá que perfeccionarla, fortalecerla, protegerla, lo que quieran. Pero si eso es posible, es porque se tiene, no porque se haya perdido. Argumentar tampoco es persuadir. La persuasión es un proceso fundamentalmente unidireccional. Es uno de los interlocutores quien intenta convencer a otro o a otros. Sin embargo, la argumentación es un proceso conjunto, colectivo, cooperativo. En la persuasión se busca el convencimiento, en la argumentación, comprobar si aquello que se mantiene es verdad o no lo es. Y es probable que como consecuencia de la argumentación alguien se convenza de algo, pero que se convenza no significa que sea el objetivo, será una consecuencia, no es lo mismo. La persuasión busca la influencia, independientemente de que las razones esgrimidas sean procedentes o no, y lo serán solo en la medida en que consigan convencer, independientemente de que lo sean en sentido estricto y con parámetros de lógica argumental. Por el contrario, la argumentación se centra en aportar lo que debería ser una buena razón para creer algo y renuncia a utilizar premisas que no tengan las características exigibles. Miren, el desarrollo del pensamiento crítico no es tarea fácil, y menos en los programas de análisis político. Implica poner todo en cuestión, implica no conformarse, alcanzar argumentos más sólidos, despejar las dudas. Si ustedes se fijan, los programas de análisis político, de las tertulias, la escenografía, la disposición de los invitados, el posicionamiento, no hay, la mayor parte de las veces, esfuerzo argumental porque los temas son planteados como trinchera. Cuando se analiza algo, cuando se piensa críticamente en un tema, sobre todo en un tema político donde se trata de facilitar la toma de decisiones, ayudar a la hora de elegir voto, no estoy diciendo condicionar voto, sino dar información que resulte útil para que la gente pueda libremente tomar su decisión de voto, no es posible plantear los temas de actualidad política en clave de a favor y en contra. Resulta extraordinariamente incómodo, incluso cuando uno está en plató, ser capaz de decir estoy equivocado
o ser capaz de decir no tengo opinión formada sobre ese tema. Es muy raro. Y esto falsea todo. Es muy raro porque no tener opinión, a uno le puede poner, pues, en fin, sobre una cosa o dos puede que no tengas opinión, pero si no la tienes sobre varias, a lo mejor igual ya no me vales. Los temas no se plantean de forma completa por tener a gente de izquierdas y de derechas. Esto es otra barbaridad, pero que sí funciona. Funciona desde el punto de vista del medio. La cuestión es si funciona para la audiencia, siendo algo más que una puesta en escena, que un espectáculo efectista que incluso puede durar hasta 5 horas. Miren, el mundo es mucho más complejo que como habitualmente lo analizamos, al menos en los medios de comunicación. Por pereza, por ignorancia, por falta de tiempo. El caso es que con frecuencia tratamos con brocha gorda y pretendemos una respuesta clara y rápida. Y a eso contribuye también el hábito de etiquetar, de poner marcas a las cosas, que condicionan el pensamiento y además obstaculizan el razonamiento sensato. Las etiquetas, y voy acabando, no solo simplifican la realidad, simplifican el pensamiento. O quizás simplifican el pensamiento y por eso creemos que la realidad es igualmente simple. Compartimentar excesivamente lo que hay, lo que ocurre, obliga a que todo debe encajar en la etiqueta que se ha establecido como válida o en la que hemos decidido que deben estar las cosas. No importa si no se amolden perfectamente, podemos forzar hasta que encajen. De esa manera tendremos la sensación de que el tema está controlado porque está etiquetado, el tema de actualidad. Si le hemos puesto progre, ya sabemos lo que hay. ¿Por qué es? ¿Cómo no será jamás? Todo nos parece lógico. Y es probablemente una forma de autoengaño, explicado quizá por la pereza, por las prisas, por la falta de criterio. El ejercicio responsable de la argumentación es indispensable para el buen desarrollo del pensamiento crítico y esto es lo que ayuda en los espacios de análisis político y es lo que ayuda a la audiencia y a la opinión pública. Por extensión, también lo es para la configuración de una opinión pública madura, seria, solvente, libre. No vale todo con tal de sostener una postura. No todo es justificable con la única pretensión de conseguir el aval o de obtener el respaldo a un determinado punto de vista. No hay ninguna necesidad de estar a favor o en contra, de decir sí o no. Aunque televisivamente no sea atractivo o radiofónicamente no lo sea. Y el ritmo de las tertulias y de los programas de supuesto análisis político son incompatibles con la comunicación de la política. Si entendemos por política algo trascendente. Serio. Miren, 50 segundos hablando en televisión pone al contertulio frente al presentador y se expone al riesgo de que te diga vete acabando o haz intervenciones más breves. 50 segundos. ¿Saben lo que son 50 segundos? Es un baile de puntillas el que hacemos, con mejor apariencia o menos, sobre los temas, y esto es lo que mejor se adapta al formato. ¿Han probado, después de un programa de análisis político, pensar que han sacado en claro, más allá de conclusiones, ojo, que no son argumentos? Por otra parte, no hay colaboración en el proceso argumental que busca analizar las cosas y llegar al fondo. Lo que suele haber es contienda, frentes, como les decía. Se suelen defender posturas antes que examinar cuestiones. De ahí, como les decía, la disposición física de quienes participamos, y que no sea infrecuente escuchar vosotros, es que vosotros, ¿cómo que vosotros? Sí, los que estáis de ese lado. Ya el colmo es asociar directamente una postura política. Pero esto es un ejercicio muy habitual en algunos. Esta escenografía traslada una imagen de simpleza extrema en la concepción de lo que debe ser un análisis. Es cierto que contribuye al dinamismo del programa, pero también a una cierta espectacularización. Por otra parte, simplifica y condiciona el desarrollo, la aceptación de argumentos. Simplifica porque la audiencia corre el riesgo de suponer que, dependiendo de dónde esté sentado el interveniente, el tono de su intervención discurrirá en un sentido determinado y no hay nada más terrible en la vida que ser previsible. En todo. Condiciona al propio participante también,
Porque puede sentirse compelido a argumentar teniendo en cuenta su propia disposición física. Si te sientan a la izquierda es difícil, resulta muy incómodo argumentar una postura que a lo mejor igual tendrían que estar defendiendo los que están en la derecha. Como consecuencia de estas circunstancias, el análisis de los temas discurre entre el bien y el mal, a favor o en contra. Así es como discurre la comunicación de la no política en campañas permanentes. Y, por cierto, también en las electorales. Gracias por haber aguantado. Bien, muchas gracias. Yo creo que ha sido una intervención muy sugerente, donde se han tocado temas que a mí me parecen nucleares, especialmente cuando me parece muy importante el tema de que hacer una argumentación cuando partes de premisas falsas es difícilmente refutable o no se puede combatir. Y muchas veces pasa esto y te dejan desarmado. Pero bueno, yo creo que es tiempo para plantear preguntas y supongo que habrá alguna en la audiencia, pero si no, yo tengo, Inma. Tenemos micrófono, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Bueno, yo efectivamente sí discrepo en el marco, ¿no? El marco que has planteado, que creo que yo me he ido un poco a la parte de la provocación más que a de la argumentación, ¿no? Yo discrepo en la idea que has planteado respecto al elitismo de la comunicación política. Yo creo que la política es más democrática o la comunicación política es más democrática de lo que has planteado. Pienso que la política es conversación. Por tanto, no es conocimiento, no es análisis del conocimiento, sino conversación. En ese sentido, o con ese marco que yo planteo, completamente distinto al tuyo, nos iríamos a una conclusión completamente distinta también, y es que cualquier opinión expresada, o sea, no existe ningún criterio que diga que la opinión expresada sin análisis o sin conocimiento de algo es menos valiosa que la que parte de un conocimiento, de un análisis previo. Es decir, la prueba está en que las encuestas, que sería, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, como ejemplo de información rigurosa, científica, basada en criterios de análisis profundo del conocimiento de la realidad, normalmente nos dan conclusiones que no nos sirven a los consumidores de la política, por ejemplo. Y, sin embargo, la opinión intuitiva de una persona que pasa por la calle o que escribe un tuit seguramente puede aportar algo a los que nos interesa saber qué pasa, ¿no?, con la política. Eso es lo que quería decir. De entrada, discrepar en el marco. Y no sé qué opinas de esta cara oculta, ¿no?, de la moneda. Mira, yo no hice un planteamiento sobre comunicación política. El planteamiento era sobre el concepto de política. De qué manera yo entendía la política y el papel que debe desempeñar el concepto de política que yo entiendo en los programas de análisis. Creo que la política, el tratar los temas de política y sobre todo por quienes están tratando las cuestiones políticas, tienen que ayudar a entender las cosas. Esta es la premisa de la que yo parto. Y si no, será cualquier otra cosa. Pero no llegará a... No satisfará la pretensión del concepto más alto de política que yo entiendo, y es poder facilitar argumentos para aumentar el grado de libertad de una sociedad y ayudarle a tomar decisiones responsables, las que quieran, pero al menos que sean sólidas, y por tanto configurar su pensamiento de voto. Esto es lo que yo creo, o como yo quiero entender, o yo entiendo el papel de la política y sobre todo la responsabilidad de hablar de política en los medios de comunicación. Si no, estaremos haciendo cualquier otra cosa, que no estoy diciendo que no sea útil, pero desde luego no alcanza las expectativas de lo que yo creo que sí se debería proponer. Punto primero. Segundo, dices, la conversación. Sí, la conversación no está exenta de la argumentación.
No hay que esperar solamente la argumentación de en cuestiones de carácter científico, sesudo. No. En una caña, en una discusión, en las escaleras, cualquier conversación, discusión, debate, debe tener argumentación porque, insisto, si no, será simplemente un intercambio de conclusiones que a lo mejor sí pueden tener algún tipo de uso estadístico, desde el punto de vista para la consultoría, demoscópico, sí. Opiniones, lo primero que se te venga a la cabeza, seguramente esto puede resultar muy útil para alguna cosa. Para llegar al fondo de lo que es la política y hablar de forma solvente sobre las cuestiones políticas, la opinión rápida, no respaldada, no resulta suficiente. La argumentación solvente no es exclusivamente una argumentación científica. ¿Vale? Quería haber entendido que había un paralelismo. No. Y si alguien lo entendió, no. Argumentar es exponer el pensamiento de la única forma posible para que sea llamado argumento. Y si no, será cualquier otra cosa, pero no será una argumentación. No lo es. Tampoco estoy hablando de premisa primera, premisa. No, nadie habla así. Pero se distingue con claridad cuando se lanza una conclusión sin matizar o cuando eso está respaldado con razones, con pruebas, con evidencias. Por lo tanto, entiendo lo que has dicho. No sé si mi aportación ayuda a modificar el marco. En cualquiera de los casos ya te agradezco la aportación. Pero sí me interesa que quede claro. Primero, mi planteamiento no era sobre comunicación política, sino el concepto de política, lo que yo creía o lo que yo considero que debe facilitar la política y el uso que sobre los temas políticos se hacen desde los programas de supuesto análisis político. Y entonces, al repasar las intervenciones de quienes estamos de ese lado, yo creo que es fácil testar algunas de las cosas y verificar algunas de las cosas que yo he dicho. Era la única pretensión. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hago yo una? ¿Qué tengo? Allí también tiene. Perdona. ¿Hay una pregunta por ahí? No, que escuchando ese concepto tuyo, por lo tanto subjetivo, de política, me parece admirable, pero admitirás que hay muchas personas en este país que no lo compartan. Claro. No, lo vengo a decir porque construyes un sistema y lo construyes desde una definición tuya, subjetiva, de lo que es deseable. Y eso, si miras a tu alrededor, sí, puede ser que no lo encuentres jamás. No me importa. No me importa. Mire, el hecho de que la mayor parte de la gente comparta un punto de vista no es un argumento de autoridad, quiero decir, y además eso es una denominación, una falacia, se llama ad populum. Me da igual que lo compartan que no lo compartan. En cualquiera de los casos revelaré que la definición de política que he dado no la he citado, pero no es mía. O sea, que no asuman que es mía, simplemente yo sí la comparto. Comparto que la política es eso. Y sobre todo comparto que la responsabilidad que muchas veces no nos planteamos quienes estamos opinando sobre cuestiones de carácter político, es decir, estamos ajenos a la responsabilidad que se nos debería exigir a la hora de tratar los temas sobre política. Porque hablar de política no es hablar de cocina, con todo los respeto para quien le guste Los Hermanos, Arguiñano, el otro y el de la moto, me da igual. Pero creo que es mucho más trascendente hablar de política y sobre todo en determinados momentos de la vida. Creo que estar delante de una cámara de televisión o delante de un micrófono, es decir, el privilegio de poder hacer eso sin ser consciente de la extraordinaria responsabilidad que eso supone y asumiendo que del otro lado hay gente que está atendiendo a tus cosas, creo que lo menos que uno puede hacer es tratar los temas con argumentos. Y he dicho por qué creo que no ocurre, cuáles son las circunstancias. He dicho que lo que creo que no ocurre la mayor parte de las veces. Desde luego que hay casos en donde sí se da, pero no es lo habitual. Y por otra parte, entender que el analizar las cuestiones políticas de la forma seguramente más excelsa, que es aquella que permita dar a la gente, a los ciudadanos, criterios, posturas para entender mejor lo que pasa, tomar su decisión de voto, ampliar su margen de libertad,
Si eso le parece una definición idealista o que solo comparta yo, está bien. En cualquiera de los casos, quiero pensar que no. He dicho quiero pensar que no. Dígame. Virginia. Mariana, te he confundido. Buenas tardes. Bueno, yo no soy experta de la comunicación, aclaro. Entonces, a ustedes que son los expertos, estos formatos realmente tienen una motivación, creo yo. O sea, no son inocentes. Creo que esta necesidad de que contesten en 50 segundos es imposible. Yo sí que comparto que la argumentación es fundamental porque no nos enteramos de nada. Al final es lo que tú dices, terminas 5 horas, la gente terminó súper mareada, pero nadie se enteró de nada. O sea, todos levantan la voz, hablan por encima unos de otros. Entonces yo creo que estos formatos tienen un mensaje subliminal y creo que están hechos adrede. Esa es mi pregunta porque a veces no puedo comprender porque no te enteras de nada. Pasan 3 horas o 5 y da igual. Gracias. No seré yo quien responda a eso. Entre otras cosas porque desconozco cuáles son... Vamos a ver. Asumo... No he sido yo. Asumo que no hay ninguna conjura, que no hay nada predispuesto. No, simplemente... A ver, miren, hace unos años en este país había un programa, que era un programa de análisis más tranquilo, más sosegado, que lo pones ahora, Dios, puede ser un coñazo del copón. Es que no lo ve nadie, no lo ve nadie. Pero iba gente, en fin, con cosas en la cabeza, que podían ser periodistas o no, que esta es otra de las cosas. ¿Por qué la mayor parte de los programas de análisis políticos son periodistas lo que van? O políticos, que es un desastre. Llevar a políticos a programas de análisis político, a mí me parece un desastre. Sobre todo porque ya tienen foros para contar sus cosas, ya está bien. Ahora deja otros foros para otros. ¿Por qué tienen que ser siempre periodistas? ¿Son los que mejor piensan? No, es que son los que tienen los datos. Pues es que no se trata de datos. Los datos hoy son accesibles para todo el mundo. No es que tienen background, tienen ahí un bagaje. Tiene una información que no... ¿De verdad? ¿Qué información nueva y relevante aportan quienes están en estos programas? Nueva y relevante, los dos criterios, ¿eh? Pero bueno, eso sería otro debate. Volviendo a lo que me estaba diciendo. ¿Hay alguna razón? No, quiero decir, los formatos van cambiando, los tiempos cambian también y ya está. Y además se consumen y se consume muchísimo. La proliferación de este tipo de espacios en los últimos años ha sido extraordinaria. Claro, luego alguien dirá, ¿ves cómo si a la gente sí le importa la política? Mira cuántos programas. ¿De verdad se puede colegir que de ese tipo de programas eso implique que necesariamente a la gente le interesa la política? Si se entiende como política algo que va más allá de opinar sobre cuestiones políticas. Pues hombre, nos habremos dado todos un golpe y de la noche a la mañana a todo el mundo le ha interesado la política. Porque hasta hace 2 días esto no era así. En realidad, ¿es que interesa la política o es que son programas que están bien hechos? Con la política como percha. Política espectacularizada. Allí. Un momento, me gustaría simplemente apuntar una cuestión que hila con lo que yo quería decir y que tiene que ver con la mercantilización de la política, que yo creo que da cuenta de alguna pregunta que se ha hecho. Al final, hace unos años era Sálvame Deluxe, Salsa Rosa, y era lo que generaba audiencia. Y ahora ese tipo de audiencias se han trasladado, como dice Julio César, con la política como percha. Y al final
es un formato de programa donde hay un modelo de personas que intervienen, que tienen que ajustarse a determinados estereotipos, que son los estereotipos del espectáculo, no de la política. Y yo creo que al final, no lo sé, te han preguntado antes si hay algún... Yo creo que al final el eje que hay detrás es un eje mercantil, no en el caso de Televisión Española, pero sí en el caso del resto de las cadenas que venden, tienen grandes audiencias con esos programas y que en el momento en que dejen de tenerlas desaparecerá. Sí, Este formato. Indudable. Estamos hablando, si son canales privados, hay un criterio mercantil. Claro, lo que pasa es que eso tiene otra serie de derivaciones a la hora de estudiar el discurso político y, sobre todo, el discurso político en medios audiovisuales. La cuestión está en todas esas horas de exposición a contenidos presuntamente políticos están dando todos los argumentos necesarios para una toma de decisiones, para una toma de decisión responsable, para un análisis más o menos acertado de lo que está pasando. Creo que hay determinados condicionantes que impiden que eso ocurra, aunque haya mucho tiempo. Pero da igual, no es una cuestión de horas. Perdón. Un placer cederte el turno, Marta. No, yo quería preguntarte, o no sé, o analizar o incluir, ¿no?, que cuánta pluralidad hay, ¿no? Porque estamos hablando de los programas de televisión, pero al final muchas veces, si vemos una determinada cadena, escuchamos una determinada radio, al final tenemos una opinión argumentada y razonada de la política, o nos dejamos llevar por lo que opina pues la cadena que escucho siempre, la radio que escucho siempre. O sea, hacemos el ejercicio de, si en todas las cadenas no hay pluralidad, de buscar nosotros, o sea, escuchar eso, la pluralidad para tener una opinión razonada y argumentada. El otro aspecto que has comentado, ahora a todos nos interesa la política, todos opinamos sobre política. Realmente sería importante, y si a todos nos interesa la política, eso, el tener una opinión argumentada y razonada, y luego el dar el paso de participar, ¿no? Porque realmente la política influye mucho en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos y en la vida de las futuras generaciones, ¿no? No sé si te he dejado ahí. Bueno, a ver, que sea yo quien anime a pasar de la opinión a la participación, pues... No, yo creo que eso pesaría sobre mi conciencia toda la vida. No lo voy a hacer. Ya, por otra parte, creo que hay muchas maneras de participar en política sin necesidad de ejercer la política. Respecto al primero de los puntos, a ver, hace ya unos cuantos años, alguien con seguramente bastante buen criterio estableció la teoría de usos y gratificaciones. A ver, insisto, salvo que alguien sea muy friki del asunto, un tarao o... Mira, pues los que opinan de una manera suelen atender determinados medios de comunicación y es raro que atiendan a los que piensan de forma contraria, salvo que se quieran calentar, encabronar de mala manera o porque les vayan el sueldo. Pero yo creo que son las circunstancias en las que se da. Ya está, es muy raro. Ahora bien, dice, no, pero seguramente si uno viera La Sexta y 13 Televisión, que es exactamente lo mismo, pero cada uno de un bando distinto. Ninguno de los dos tiene más clase ni más nivel, al menos desde el punto de vista del planteamiento y del discurso que se exhibe. Es igual. Un análisis medianamente sensato. Quiero decir, los dos aprovechan las perchas previsibles para tratar los temas que les interesa tratar. En 13 Televisión pasa una semana sí y otra también, y un día sí y otra también, el Partido Popular. Toda la plana del Partido Popular, de verdad, todos los días hay motivos para que alguien del Partido Popular esté ahí. Pero es que si uno mira La Sexta, prácticamente todos los fines de semana, por no decir todos, hay alguien de Podemos. Y Podemos es un tema, perdona, esta semana también... Coño, pues sí. ¿Y qué ha pasado? Que se me había olvidado a mí para tratar. No, nada, pero se fuerza. Vale, esto lo asumimos. He puesto 2 ejemplos, puedo poner más, O sea, que tampoco nadie llega a conclusiones precipitadas, que es otra de las falacias. Las conclusiones precipitadas y las generalizaciones apresuradas. Es verdad, dice, bueno, pero entonces si uno mira lo de un lado y lo del otro, puede formarse una idea. Difícilmente, porque la mayor parte de los planteamientos son terriblemente parciales. Al final, la opinión formada, sensata, razonada,
pasa por muchísimo trabajo, no solamente la exposición a contenidos y mucho menos audiovisuales, en donde seguramente puede servir como provocación. Puede que uno encuentre algo que merezca la pena después de estar expuesto durante no sé cuántos minutos a opiniones de los que están allí, pero poco más. Quiero decir, no es bajo ningún concepto suficiente, por lo menos para resolver los temas que se plantean. Es que fíjense el calado de los temas que se proponen. Y los tiempos de intervención, es materialmente imposible decir algo medianamente sensato y sólido, pero no por incapacidad de uno, que muchas veces también, sino porque los propios condicionantes técnicos. Le he contestado. No, a ver, a ver, le dan a presión, sí, está bien leer a Platón, a ver, hay otros, tampoco es... Pero no estoy diciendo yo que tengan que leer a Platón, que está bien que lo hagan, tampoco les voy a decir yo, no lean a Platón, no, sí, lean lo que les dé la gana, pero digo, que tengan en cuenta lo que hay, cuáles son los condicionantes, hasta dónde se les puede pedir a los programas a los que participamos en ellos y no pretendan mucho más, porque es probable que se columpien mucho. Yo quería añadir una cosa, perdón, ya estoy aprovechando que estoy aquí de profe hoy, como profesora, no como política. Justamente este verano yo participé en unas jornadas que organizaba Graciano y el tema era precisamente lo que acabas de preguntar, Noelia, ¿cuál es el tema, el fenómeno de la exposición selectiva? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿La gente consume determinados medios porque vota un determinado partido o vota un determinado partido porque consume determinados medios? Entonces yo cogí los datos del CIS, de recuerdo de voto y el consumo mediático que se había hecho y sinceramente me quedé asustada de los resultados estadísticos. Hay dos clústeres, claramente. Uno es el de votantes de Podemos, Esquerra Republicana, bueno, independentismo, mareas, etcétera, etcétera, que son altos consumidores, altísimos consumidores de medios, los mayores consumidores de medios, pero son quienes consumen La Sexta, leen periódicos, que hay un clúster, la BUI, etcétera, etcétera, y escuchan la SER. Luego hay otro clúster, que es el clúster del votante del PSOE, que es un bajo consumidor mediático, muy bajo consumidor mediático, comparte en parte el consumo de La Sexta, pero sobre todo escucha la SER y lee, en aquel momento con los datos que había, poca prensa. Luego está el votante del PP, que comparte mucho espacio mediático con el votante de Ciudadanos, más que con el PSOE, que es el consumidor de Antena 3 Medios, Antena 3, lector sobre todo del mundo y, en el caso del votante del PP, consumidor de la COPE, a diferencia del votante de Ciudadanos, que es consumidor mayoritario de Onda Cero. Y un alto porcentaje también de votantes de Ciudadanos y del PSOE y también del PP, consumidores de la Noche 24, no de Televisión Española, que lo consume en este caso más el PP, pero sí de determinados programas de Televisión Española. Por tanto, se podría, y lo grave, lo sorprendente, es que son votantes que viven en mundos absolutamente diferentes. Tú hablas con un votante de Marea o ves lo que consume un votante de Marea con lo que consume un votante del Partido Popular o del Partido Socialista o de Ciudadanos, y es que los mundos son distintos. Y claro, tú estás reforzando el voto, pero también el consumo mediático, el voto hace que cada clúster sepa que tiene que darle a la audiencia que va a tener. Por eso a veces ir a determinados medios de comunicación con determinados portavoces, si eres del PP y te vas a La Sexta, o si eres de Ciudadanos y te vas a La Sexta, o a la inversa, si eres de Marea y te vas a 13TV, pues tienes alto riesgo de que en lugar de ganar votantes lo pierdes. Hay un pequeño porcentaje de votante que en un sistema polarizado como es el nuestro de Jalil Mancini, que lo que hace sí que es irse al medio del contrincante, pero no para reforzar el voto, sino para tener argumentos de reforzar el suyo propio. Pero bueno, si te interesa te paso el estudio, porque a mí cuando lo hice dije, qué fuerte. Y el propio casting de contertulios o analistas, claro. Echen un vistazo, verán que incluso los que están
pero no comparten o no son afines a la línea editorial del medio, miren qué perfiles. Para no acabar hoy con muchos problemas, lo dejo ahí. Pero verán. A ver, nada es gratuito, pero tampoco uno conviene pensar, Dios, lo que está detrás y yo sin darme cuenta. No, pero es lo que hay y chimpum, ya está. Conviene saberlo y tenerlo en cuenta a la hora de analizar todo lo que pasa. Bien, me está regañando mi codirector, Adrián, de que es la hora. Si queda alguna pregunta o hay alguien, bueno, tenemos luego la oportunidad de hablar con Julio César en el café, pero también me imagino que al final del seminario tendremos un espacio para poder compartir todo aquello que se ha quedado. Muchísimas gracias. Gracias.